Por eso he firmado el decreto que libera el precio del diésel y de la gasolina. Un país en llamas. El Ecuador ha vivido momentos de tensiones políticas, pero creo que nada se compara a lo que vivimos en octubre. Violencia y terror. Locales comerciales que fueron destruidos, así también como edificios públicos. Nos dicen que son más de 1.200 millones de dólares en pérdidas. El dolor que sigue latente. Fue terrible la situación que nos pasó. No hemos podido superar todo lo que ha pasado. Y la osadía de un sector. Amigos ecuatorianos, octubre vive, octubre volverá. Le dio. ¡Maldito asesino! Un anuncio del gobierno marcó el inicio de un octubre nefasto. He firmado el decreto que libera el precio del diésel y de la gasolina. Quita el subsidio, el gobierno dice que no sube nada, pero va a subir todo. El 1 de octubre de 2019 empezó a regir el decreto 883, que eliminó los subsidios a los combustibles, como una medida para afrontar la complicada situación económica que atravesaba el país. Los primeros en reclamar fueron los transportistas. Rechazamos esta medida. Y si la medida empieza a las 0 horas, pues la transportación lamentablemente no sale a operar. Completamente la Francisco Orellana, señores, parada completamente y no pienso en salir de ahí. A los 2 días de paro ya había desabastecimiento en los mercados. Conseguir combustible y el gas para uso doméstico se volvió una odisea. Esto, mientras los saqueos en sectores de Quito y Guayaquil llenaban de temor a barrios enteros. Dios mío, santo, menos se puede decir eso, Padre Santo. En las calles de Guayaquil y Quito estas escenas empezaron a multiplicarse. La acción de la policía parecía poco para frenar a quienes hacían su agosto en pleno octubre. ¿Dónde están los policías? El aumento de las tarifas del transporte público anunciado por las autoridades de gobierno fue una de las decisiones más cuestionadas. El sector indígena se sumó a las protestas y el 5 de octubre declaró el estado de excepción en todos sus territorios. Nosotros salimos para que el decreto 883 sea anulado, derogado. El objetivo era llegar a la capital de la República. Partieron desde el norte y el centro del país y en el camino hacia Quito bloquearon carreteras. Ahí estamos luchando para defender este derecho que lo queremos y tenemos que alcanzar. No haga burla con el movimiento indígena. Me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede del gobierno a esta querida ciudad. De acuerdo a las atribuciones... En su intento por controlar la situación, el régimen declaró el estado de excepción y en una jugada estratégica trasladó la sede de gobierno a Guayaquil. Pero nada detenía a los manifestantes. Ya en Quito, el 7 de octubre, miles de indígenas se enfrentaban a las fuerzas del orden y el país era testigo del inicio de los días más álgidos de la protesta. Así lo rememora la ministra de Gobierno, María Paula Romo.
No fue una protesta cualquiera. El Ecuador ha vivido momentos de tensiones sociales, el Ecuador ha vivido momentos de tensiones políticas, pero creo que nada se compara a lo que vivimos en octubre. El gobierno tomó una decisión económica difícil. Los cercos policiales no fueron suficientes. Los manifestantes se tomaron la Asamblea Nacional. Queríamos una respuesta del gobierno sin la necesidad de esta movilización. Criminales. Pero horas después, las fuerzas del orden recuperaron el control del emblemático edificio. Mientras, grupos indígenas y demás manifestantes pernoctaban en universidades de la capital. Para el 9 de octubre, las demandas de grupos indígenas llegaron al punto de exigir la renuncia del presidente de la República. ¡Fuera Moreno, fuera! ¡Fuera Moreno, fuera! ¡Fuera Moreno, fuera! Para muchos policías, la solución estaba más allá de sus fuerzas. Un grupo intentó llegar al Palacio de Carondelet. Hechos al margen de la ley se registraron al día siguiente, cuando policías y periodistas fueron secuestrados durante una concentración en la Casa de la Cultura de Quito. Señor comandante de las Fuerzas Armadas, quítanle apoyo a ese Y aunque pareciera suficiente, el 12 de octubre fue el punto máximo de la protesta. El centro de Quito, ciudad patrimonio de la humanidad, sufrió el impacto de la revuelta. Destrucción del edificio de la Contraloría, donde reposaban los archivos de investigaciones sobre sonados casos de corrupción. Ataques contra las instalaciones de Diario El Comercio y Teleamazonas. La anarquía parecía tomarse la capital de los ecuatorianos y otros lugares también, pues las gobernaciones de al menos 7 provincias habían sido atacadas, al igual que diversas unidades militares. Pero detrás de la violencia de los grupos organizados, de la fabricación en línea de escudos, del entrenamiento a personas que con preparación conformaban grupos de ataque y disparaban proyectiles contra las fuerzas del orden, ahí creemos que hubo grupos violentos, entrenados. ¡Ay, ¡lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Cógele! A estos hechos se sumaba la toma de 11 pozos petroleros en Orellana y Sucumbíos. El ataque a la red de telefonía celular en el centro del país y los actos que provocaron que ciudades como Ambato se queden sin agua. Declarado el toque de queda, el gobierno convocó a un diálogo a los líderes indígenas, un evento televisado por más de 3 horas que provocó lo que muchos ya sospechaban. Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. Es precisamente un acuerdo, el ceder de parte y parte. Aunque la medida económica del régimen tenía la intención de obtener recursos para paliar la crisis, los 11 días de reclamos y vandalismo terminaron costándole mucho más. Hasta que se vaya Lenín Moreno, nos resistiremos, nos hemos declarado en resistencia desde Carchi hasta el Macará. Y desde lo
político, principalmente el correísmo. Pero la CONAIE, por más indígena venga de gobernante, será siempre oposición. Los hechos de octubre de 2019 agitaron el panorama político en el país. En un mar de rostros en las calles, fueron los líderes del movimiento indígena los que más aparecieron en los reclamos contra las decisiones del gobierno de Lenín Moreno. Hasta que se vaya Lenín Moreno, nos resistiremos, nos hemos declarado en resistencia desde Carchi hasta el Macará. El país está paralizado. Esto es el clamor del pueblo y no claudicaremos ante estos oligarcas. Que no fue algo improvisado, asegura el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, Jaime Vargas. La CONAIE vino trabajando un año atrás, ¿sí? Veníamos haciendo asambleas, marchas territoriales, encuentros de los jóvenes, los sectores populares. Defendimos la dignidad del pueblo ecuatoriano, defendimos el derecho del pueblo ecuatoriano. Defender un derecho significa ganar, triunfar y sostener. La última vez que lloré era por mi novia. Desde el gobierno, la ministra María Paula Romo tiene argumentos diametralmente opuestos a los de la CONAIE. Asegura que las decisiones del régimen fueron necesarias. Escogió el camino difícil, escogió el camino cuesta arriba y es un camino que precisamente implicaba enfrentar los problemas del país. Uno de esos problemas era el gran problema de financiamiento, era el gran problema económico que sufría el país, que había estado en una burbuja de bonanza que ya no se podía sostener más. Así lo ve el analista político Osvaldo Moreno. Yo creo que el error fue la forma, básicamente, al aplicar medidas muy shock, muy neoliberales, muy fondos monetarios en países en las cuales creo que son inviables la toma y aplicación de estas medidas. Ahora, para mí creo que debió hacérselo de una manera escalonada, en un gran diálogo nacional, mensualmente, durante un año, porque es un hábito y un respaldo que los ecuatorianos hemos recibido durante más de 40 años. Entonces, para mí fue un terrible error de parte del gobierno, que obviamente fue el detonante de una serie de protestas que ya venían mitigadas, básicamente por los niveles de gestión bajísimos que tiene el gobierno nacional. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Viva el pueblo! ¿Hasta cuándo derrogue este gobierno? Y nuestra lucha es para todos los ecuatorianos. Más bien hacemos un llamado
a los obreros que ya vengan y acompañen a esta lucha, a esta causa. La ministra Romo acepta que hubo errores, pero que van en otra línea. Debimos haber tenido más claridad de las amenazas y del momento, del sentido de oportunidad. Estábamos a muy pocos días, no recuerdo si eran 4 o 5, de que se instale la audiencia de juzgamiento, la audiencia de formulación de cargos del caso Sobornos. Este es un caso emblemático para el país. Me parece que es un caso emblemático de corrupción desde los más altos niveles del gobierno, pero también para los sectores de nuestra oposición política. Era un caso en donde había mucho en juego y creo que le apostaron a todo, a cualquier cosa, para evitar que esa audiencia se instale. Y creo que probablemente también pudimos haber mirado este sentido de oportunidad con otros intereses en juego. Quemaron un trucutú aquí en la curva de Santa Rosa. Quemaron un trucutú. Para Romo, octubre de 2019 fue aprovechado por los principales opositores políticos y no fue un hecho aislado. Incluso identifica a quienes considera se infiltraron en la protesta. En las manifestaciones participaron diversos sectores. Algunos sectores organizados, algunos sectores identificados, otros probablemente un ciudadano que se sintió convocado por el tema de la protesta. Y desde lo político, principalmente el correísmo. Diversas declaraciones políticas, como las del expresidente Rafael Correa, avivaron la furia de los manifestantes. Insostenible. O renuncia, ¿no? O pide anticipo de elecciones, que sería la vía constitucional y democrática. El correísmo buscó un cambio de régimen desde varias vías. Una de ellas fue la asamblea. Eco de la voz ciudadana que piden adelanto de elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias. Ese es un derecho constitucional, por lo tanto, si esta asamblea y el gobierno no está a la altura del pueblo ecuatoriano, entonces todos a poner las renuncias y a provocar un adelanto de elecciones en este país. Otras figuras del correísmo como Virgilio Hernández y Paola Pavón fueron detenidas para investigaciones. La persecución política, la represión. Aquí estoy, esta es la forma. Me han encontrado en mi cama, durmiendo. Esta es la famosa conspiración. Sin embargo, los hechos de octubre pusieron especialmente en la palestra mediática a líderes indígenas. Es una cacería de brujas porque saben que todavía esta batalla no está terminada. Todavía podría en cualquier momento reactivarse la movilización social. En su afán por acabar con las violentas protestas, el gobierno decidió convocar a un diálogo que llegó a ser transmitido en televisión nacional, cediendo así una condición de los líderes indígenas. El pueblo ecuatoriano tendrá paz y libertad. Informar a todas nuestras bases que se levanta la medida de hecho en cada uno de nuestros territorios, por la libertad. ¿Fue un error dialogar? No, nunca el diálogo es un error. Puede ser que no hayamos tenido los resultados que esperábamos, pero nunca dialogar puede ser un error. Yo creo que, y esa ha sido la política del presidente, esa ha sido nuestra forma de comportamiento, actuar de buena fe, procurar que más allá de los intereses se puedan encontrar soluciones, que podamos entender cuáles son las preocupaciones del otro, que podamos expresar cuál es la realidad que tiene el gobierno, es decir, la contabilidad. La matemática del gobierno es ingresos versus gastos. Recibimos un país en donde los gastos eran muy superiores a los ingresos. En paralelo, ocurrieron otros hechos que involucraron a líderes de la derecha y que, según expertos, modificaron el tablero preelectoral. En Guayaquil se bloquearon los accesos a la ciudad. Se convocó a una concentración en defensa de la urbe y el exalcalde por el Partido Social Cristiano fue noticia por una frase. ¿Es suficiente en caso de que quieran los manifestantes o que lo que ya supuestamente recomienden de que se queden en el páramo? Aquella frase, que se queden en el páramo, le costó a Nebot, según analistas, su postulación a la presidencia de la República, porque había perdido un espacio en un sector importante del país. Días después, Nebot dijo que esa expresión estaba dedicada a los violentos y no
a la población indígena en general. En perspectiva, el escenario sirvió para que, desde diferentes tendencias, izquierda, centro o derecha, busquen protagonismo. En una jugada de oportunismo político hubo quienes intentaron ganar espacio o posicionar su imagen. Mientras el país se desangraba, el tiempo ha demostrado las intenciones electorales. ¿Presidente quién es? ¿Quién es? Lenín Moreno. ¿Ya? ¿Y el segundo presidente aquí en el Ecuador quién es? El Estado Plurinacional. Es Jaime Vargas, presidente de los pueblos y nacionales del Ecuador. El movimiento indígena no ha podido capitalizar a su favor las acciones de la protesta. Se registraron diferencias al interior de la organización por decidir quién sería el candidato presidencial. Pese a eso, Vargas niega una división. Sí, ha habido diferencias de criterios, de posiciones, ¿sí? Eso no significa que el movimiento indígena estamos divididos. Y si tenemos que llegar al poder un compañero, tendremos que hacerlo. Pero la CONAIE, por más indígena venga de gobernante, será siempre oposición. Amenazan con un octubre rojo, ese que tanto nos costó. Por eso estamos diciendo, compañeros, amigos ecuatorianos, octubre vive, octubre volverá. El Banco Central hizo un cálculo de cuánto fue la pérdida económica del país por las protestas de octubre y las estimó en más de 800 millones de dólares. Está carísimo. Fue evidente también que hubo un intento de desestabilización a la democracia. Están en la ruina porque no tengo, ustedes pueden ver, todo está destruido. Y en vez de lanzar ideas, lanzar piedras. Ese es el país del pasado, esa es la barbarie. Con el dinero que perdió el país en 11 días de protestas, se pudo cubrir el presupuesto de todo un año de la Policía Nacional, que alcanzaba los 1.100 millones de dólares, o buena parte del monto destinado a la Defensa Nacional, que llega a 1.300 millones de dólares, o el rubro anual para los bonos y programas sociales que benefician a 300.000 personas de escasos recursos, y que supera los 1.000 millones de dólares. En su camino a la capital de la República, grupos de manifestantes protagonizaron actos de vandalismo en empresas en las provincias de Cotopaxi e Imbabura. A través de la televisión y redes sociales, el país era testigo de hechos que afectaban en gran medida a la actividad productiva del país. La primera quincena de octubre fue desastrosa para la economía ecuatoriana. El Banco Central hizo un cálculo de cuánto fue la pérdida económica del país por las protestas de octubre y las estimó en más de 800 millones de dólares. A eso se suma obviamente la afectación fiscal por la medida que no se pudo tomar, es decir, las protestas se originaron tras la eliminación del subsidio a los combustibles, y esa era una medida que buscaba un ahorro fiscal a fin de poder destinar esos recursos a gastos más necesarios, menos ineficientes. La paralización de los transportistas generó el primer impacto. El resultado inmediato, el desabastecimiento de productos
especialmente los de primera necesidad. $22. Está carísimo. Cada ramita de cebolla blanca están a 30 centavos, cada ramita. Dice que así le vienen ahí a caro. Y con ello, una cadena de problemas. Los pequeños y medianos locales comerciales obligados a cerrar por temor a saqueos y por el desabastecimiento. Me dejan prácticamente en la calle. Me dejan en la ruina porque no tengo, ustedes pueden ver, todo está destruido, se han llevado lo que más han podido. Yo gano al diario, mis empleados, tengo 3 chicos trabajando, 3 chicas que son madres solteras y ahora ellas también están sin percibir ningún medio. Los datos propios de la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador nos dicen que son más de 1.200 millones de dólares en pérdidas, porque tienes que cuantificar que una cosa es el vandalismo, el daño patrimonial, locales comerciales que fueron destruidos, así también como edificios públicos. Pero otra cosa es la pérdida de la venta del día. Hay muchos negocios que se venden, pensemos en restaurantes, ventas de perecibles. No es que lo que no compro hoy día, mañana almuerzo 2 veces. Entonces tiene una afectación. Y luego el lucro cesante, negocios que para poder volver a operar tiempo después de las protestas, pasó buen espacio de tiempo. Y desde el oficialismo se corroboraron estas versiones. Richard Martínez fue ministro de Finanzas cuando se registraron las protestas. Más que esa cuantificación, este tipo de procesos son muy desgastantes en términos cualitativos. La imagen del país se debilita. Con el dinero que perdió el país en 11 días de protestas, se pudo cubrir el presupuesto de todo un año de la Policía Nacional, que alcanzaba los 1.100 millones de dólares. O buena parte del monto destinado a la Defensa Nacional, que llega a 1.300 millones de dólares. O el rubro anual para los bonos y programas sociales que benefician a 300.000 personas de escasos recursos y que superan los 1.000 millones de dólares. Para los comerciantes, el régimen cometió algunos errores en el manejo de esta complicada temática de subsidios, un problema mayor en la política fiscal. Eso se pudo haber conversado y ahí había una oportunidad para poder conversar con la gente a la cual le vas a imponer una medida. Los propios gremios productivos lo desconocíamos del tema, en este caso no para reclamar, sino hasta para apoyar, pero si no lo sabíamos no se podía apoyar algo que se desconocía. Entonces yo creo que el gobierno pecó de acción y omisión previo a la comunicación de este mensaje. Era un mensaje que pudo haber sido mejor comunicado. Pero los efectos de los hechos de octubre de 2019 no solo se miden al contar billetes. Hay una consecuencia mayor. Sufre unas protestas de 15 días que terminaron con la quema de la Contraloría, la toma de instituciones públicas. Entonces claramente eso también afecta a la imagen del Ecuador como un destino importante para las inversiones. Llegamos a Petroecuador, a la gerencia de refinación. Para dar sentido a estos comentarios, quizás solo basta ver a un país donde los manifestantes atentaron contra la producción y distribución de petróleo. Las instalaciones petroleras públicas y privadas fueron atacadas y se dejó de exportar cerca de 2 millones de barriles, lo que provocó una pérdida de más de 130 millones de dólares. Pese a los efectos de la violencia, el gobierno destacó sus acciones posteriores para levantar a la economía ecuatoriana. El proceso de reestructuración de la deuda. Creo que el país queda con un peso menos en su pesada, valga la redundancia, mochila que tenía que cargar, porque solamente entre este año y el próximo, por ejemplo, se le libera al país de pago de 4.000 millones que teníamos que pagar de deuda. Pero para que esta recuperación sea sostenible en el largo plazo, entonces el próximo gobierno va a tener que tomar las medidas que ha dejado pendientes, que son principalmente, en mi opinión,
una buena reforma laboral, una buena reforma tributaria y obviamente continuar el proceso de ajuste fiscal a fin de, insisto, no caer otra vez en este problema de sobreendeudamiento. Y desde los comerciantes, un llamado a tomar mejores caminos a la hora de reclamar a las autoridades. Una cosa es que tú estés inconforme con algo y quieras recoger firmas para hacer una consulta popular de iniciativa ciudadana, eso es algo válido en la democracia, y otra cosa es que no estoy de acuerdo contigo y en vez de lanzar ideas, lanzar piedras. Ese es el país del pasado. Entonces, para avanzar hay que construir, no destruir. Destruir es fácil, construir es difícil y eso es lo que tenemos que hacer todos juntos, construir un mejor futuro del Ecuador, que creo yo se lo logra con más libertad, más libre comercio. Este es el resumen en cifras de las pérdidas que produjeron el cierre de vías, la delincuencia y la barbarie. Un octubre oscuro, negro dicen muchos, pero con cifras sin duda en un intenso rojo. Este es el cantón Pujilí, ubicado en la provincia de Cotopaxi, 90 minutos al sur de Quito. Aquí transcurrieron los 50 años de la vida de Inocencio Tucumbi, un líder de la comunidad indígena, quien murió durante las protestas de octubre de 2019. ¡Fuera Moreno, fuera! ¡Fuera Moreno, fuera! En su casa nos recibe Gustavo, uno de sus 7 hijos. Mientras recorre el extenso patio, nos cuenta de su padre, un hombre de familia dedicado a la agricultura y a la cría de animales. En realidad, Inocencio Tucumbi no solamente era un padre, fue un líder, fue artesano, fue músico. Tengo muchas experiencias que no me caben en la memoria para poderle contar. Años vividos con él, años que caminamos. Hasta el año pasado, pues, fue terrible la situación que nos pasó. No hemos podido superar todo lo que ha pasado. Las noticias de los reclamos en la capital llegaron pronto y sin dudarlo, decidió unirse a sus compañeros. Cogió de sorpresa. No sabía mucho de las noticias que estaba ya por darse las movilizaciones, pero él no pensó 2 veces y se trasladó a Quito. ¡Ya vamos, ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! Al día siguiente nosotros nos fuimos, no nos fuimos con él al instante, sino al día siguiente ya todos mis hermanos, mi madre, nos fuimos con la esperanza de que vamos a poder dialogar. Tucumbi es una de las 11 personas que, según cifras del Ministerio de Gobierno, murieron durante los días de las movilizaciones.
La ministra María Paula Romo recalca que la mayoría de los decesos tuvieron relación con los actos vandálicos y que los policías recibieron una orden clarísima. La policía recibió la instrucción de controlar estos eventos como eventos de orden público. Eso quiere decir que la policía nunca salió con armas de dotación. La policía no disparó una sola bala de sus armas de dotación. La policía usó material para disuadir protestas, material y mecanismos que están autorizados incluso por los estándares internacionales para este tipo de actuación. Sin embargo, en 2 casos se investiga el grado de responsabilidad de uniformados. Además de Inocencio Tucumbi, en la lista de fallecidos aparecen Ángel Chilpe, atropellado en Azuay por un conductor que en su desesperación quiso evitar los bloqueos de carreteras. Silvia Mera, quien cayó de una moto cuando el conductor chocó con un obstáculo en la vía, colocado por los manifestantes. Celso Yepes, quien viajaba en una ambulancia, pero no pudo recibir atención a tiempo debido a las protestas. Mónica Castro y Kelly Flores, madre e hija, quienes fallecieron a causa del incendio de su vivienda provocada por una bomba molotov. Marco Otto Rivera y José Chaluiza, quienes murieron en medio de las protestas y la reacción policial a la quema de una unidad de vigilancia comunitaria. A ellos se suman Abelardo Vega, Edison Mosquera y Gabriel Angulo. Solicitamos una entrevista con la fiscal general Diana Salazar, pero desde su departamento de prensa nos dijeron que la agenda de la funcionaria estaba dedicada a tratar temas relacionados a casos de investigación del momento. Sin embargo, nos proporcionaron información sobre el balance de lo actuado. Por los hechos de octubre, la Fiscalía inició 819 casos. Solo 63 están en etapa de juicio, es decir, apenas el 7%. En la mayoría de estos casos, se formularon cargos relacionados a daños a bien ajeno, paralización de servicio público, ataque o resistencia. El informe oficial de la Fiscalía General del Estado refiere que también se dieron 2 sentencias, pero no se dan detalles de los casos. Se conoce sí que por la toma de la infraestructura petrolera y la paralización de los servicios, se sentenció a 1 año 4 meses al asambleísta Jofre Poma, a quien finalmente le concedieron la suspensión condicional de la pena. Tomará sus funciones en la Asamblea Nacional. Vamos a buscar que se ratifique el estado de inocencia interponiendo el correspondiente recurso de casación. Tras la investigación de la Fiscalía, fueron detenidos los líderes de la Revolución Ciudadana: Paola Pavón, actual prefecta de Pichincha, el ex asambleísta Virgilio Hernández y el activista Cristian González. Permanecieron más de 2 meses en prisión preventiva y en agosto pasado fueron llamados a juicio por su presunta participación en el delito de rebelión. A inicios de este año, en una entrevista radial, la fiscal general se refirió. Fue objeto de una investigación previa donde se obtuvieron elementos también de convicción suficientes mediante técnicas especiales de investigación, como por ejemplo interceptaciones telefónicas, y se contaban con los suficientes elementos como para formular cargos. Usted cuando... Por el delito de rebelión. ¿Qué significa el delito de rebelión? Es que es tratar de romper con la estructura del Estado para su beneficio. Pero la defensa de la prefecta Pavón tiene reparos respecto a la actuación de la Fiscalía. ¿Qué es la rebelión? Es justamente llegar a desconocer a la Constitución o asimismo pues levantarse en contra de un gobierno legítimamente establecido. Sin embargo, de lo que nosotros podemos llegar a verificar dentro del proceso es que tan solo los twitters que puso la doctora Paola Pavón pues fueron suficientes para poder llegar a determinar una prosecución penal por parte de la Fiscalía y una investigación que hasta le costó su libertad durante 71 días. Y demuestran su asombro al comparar el caso de Pavón, Hernández y González con otros. Todo un movimiento indígena se puso en conversaciones a nivel nacional por red televisiva
donde se manifestaba una negociación para que paren las protestas. Ninguna de esas personas está procesada, ninguna de esas personas está acusada, ni ninguna de esas personas tampoco han sido llevadas hasta una etapa de juicio. Como consecuencia de los hechos de octubre, 4 asambleístas correístas se asilaron en la Embajada de México en Quito. La expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri Hualinga y Luis Molina. En enero pasado rompieron su autoencierro y se embarcaron en un avión con destino a la capital azteca. Una de las imágenes que generó mayor impacto fue el ataque e incendio en el edificio de la Contraloría General del Estado. Planificado, concertado, porque además en el recorrido que tuvimos oportunidad de realizar y según los informes del Cuerpo de Bomberos, estos fueron localizados, realizados, no fue producto de que simplemente pasó, simplemente es que llegaron y quisieron afectar en áreas estratégicas de la Contraloría. Para investigar los hechos de octubre, la Defensoría del Pueblo conformó entonces una comisión de la verdad. Un año después, este grupo se alista a presentar un informe. 11 días de protesta. Un año de investigaciones y ningún detenido. Los familiares de las víctimas, como los Tucumbi, solo esperan respuestas. No hemos tenido ni tal vez, por lo menos una llamada, por lo menos, de parte de la Fiscalía del Estado. Una justicia casi ausente. Lucharemos hasta donde podamos. Lucharemos hasta donde vivamos por el futuro de las generaciones que vienen. Lucharemos. Y un dolor imborrable. Que colapsó el sistema sanitario y derrumbó la economía, que dejó al menos 8.000 muertos. Una vacuna que todavía parece lejana y el temor a una segunda ola. Un retrato de los estragos que ha causado el coronavirus en el Ecuador. Informe especial aquí, en El Informante, domingo a las 9 de la noche, por TC Televisión.